Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso Estática y Resistencia de Materiales. Fase 5, presentación del diseño. Participantes del grupo 69, Julián Andrés Gámez, Carlos Andrés Sarmiento. En este punto veremos cómo se calcula la longitud de los elementos y cómo se determinan las cargas externas vivas o muertas, cómo se aplica el método de nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la cercha y cómo se determina el área y momento de inercia aplicando los criterios del factor. Buen día, mi nombre es Julián Andrés Moreno, estudiante de Ingeniería Industrial, Ciudad de Bucaramanga, grupo 69. El día de hoy voy a explicar la unidad 3, fase 5, presentación del diseño. El cual tenemos la diapositiva, tenemos la estructura en forma de abanico, tenemos las especificaciones, tenemos el área a construir, tenemos el frente, la separación entre las cerchas y tenemos el perfil del acero estructural A36, en el cual tenemos los datos, tenemos como pueden ver en la diapositiva, se pudo calcular el límite inferior, el límite superior, como lo muestra en la fórmula, y tenemos el número de cerchas. Como el compañero nos lo mencionó, nuestra cercha tipo abanico, hicimos el análisis del lado izquierdo, ya que la estructura se presta por ser simétrica a ambos lados. Hicimos una división del trabajo, cada compañero trabajó sobre el nodo, bautizando cada nodo de acuerdo a una letra, el nodo A, nodo B, nodo C, hicimos la división del trabajo. Y como conclusión, después del análisis del componente pitagórico, me permito adjuntar la tabla de longitudes de cada elemento. Posterior a este punto, hicimos el cálculo en los perfiles enfrentados como análisis principal para la cubierta se usaron tejas Eterni número 5, para cada pendiente requiere cubrir los 3 kilómetros o 3.464 kilómetros de longitud de la cuerda superior, más 67 centímetros de voladizo. Posterior hicimos el cálculo de la distancia de las correas, el cálculo de las cargas vivas, que en este caso la carga viva nos dio una sumatoria de 14.272 kilonewton. La carga muerta sería 2.203 kilonewton y el peso de las correas equivalentes a 1.177 kilonewton. Después hicimos la distribución de las cargas de acuerdo a los nodos, teniendo en cuenta el componente de cargas vivas en Y y componente de carga viva en X. Para su comprensión, para su análisis, adjuntamos la tabla de cálculos de fuerzas en nodos. Como hicimos el procedimiento para cálculo de fuerzas en nodos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nuevamente, de acuerdo al análisis en el nodo A, nos dio una fuerza de 15.98 kilonewton positivo, los que nos da una tensión. Y para el nodo AB, una fuerza de menos 18.45, al ser negativa se analiza como compresión. Nos permitimos adjuntar la tabla de análisis de fuerzas de acuerdo a los análisis en los nodos que hicimos en la parte colaborativa. Fuerza negativa igual a compresión, fuerza positiva igual a tensión, fuerza cero igual a elemento de amarre. En el método de sección aplicamos la sumatoria del momento alrededor del punto analizado, en este caso B, y podemos calcular el valor de la fuerza inmediata. En la fase 4 analizamos esfuerzos y factores de seguridad, nos permitimos adjuntar las tablas de seguridad para su mayor comprensión. Nuevamente, después del análisis y la división del trabajo en los trabajos anteriores, nos permitimos adjuntar nuevamente la tabla, dando como elementos de seguridad AB y GF igual a menos 18.45 kilonewton. Bibliografía, presentamos cordial saludo.